Cristóbal López, Florencia fue sobreseída. En línea de teléfono, Nico La Foca Wiñaski. ¿Qué haces? Hola, Jorge. Me alegro mucho escucharte. Somos 11 para el viaje, ¿eh? Vamos. ¿Cómo somos? Vos sí tenés que venir, pero ellos no. ¿Cómo nosotros no? ¿Cómo le va? Bien, todo bien, viejo. Contame, ¿qué es esta historia? Esta historia empezó en PPT el 9 de septiembre del 2014. O sea, hace 9 años. Cuando contamos y contaste que Otesur, la empresa comercial que maneja el Alto Calafate, el hotel más importante que tenían los Kirchner. De ahí fue donde nos echaron, ¿te acordás? Sí, no, nos echaron de los Sauces, del que está al lado de la casa. Ah, no, sí, te echaron de No, me echó el que era cantante lírico, claro, cantante lírico. Sí, me olvidé, nos echaron de todos los hoteles. A mí me echaron de la Duna, eso sí. Ahí contamos, y contaste vos, que esa empresa, una sociedad comercial, funcionaba de forma completamente trucha. Era una empresa de la presidenta en ejercicio, pero aún así no presentaba ningún papel como tienen que presentar todos los que tienen una sociedad comercial. Desde lo más administrativo, que es pagar las tasas de la Inspección General de Justicia, a las asambleas, no tenía dirección real y sobre todo no presentaba los balances. Empezó así. La denuncia la hizo en la justicia en su momento Margarita Stolbizer con su abogada Silvina Martínez. El fiscal Estornelli impulsó la acción penal, no sin antes recibir algún tipo de visita de algún funcionario acá, que no sirvió de nada, y ahí empezó una montaña o una maraña de negocios absolutamente irregulares que estaban haciendo los Kirchner, por una pasión repentina y súbita por el negocio hotelero. Esto es muy impresionante. Los Kirchner en el poder compran 4 hoteles. 4 hoteles. No manejan ninguno. O sea, de golpe compran 4 hoteles. Otesur le costó $5 millones, $4.900.000. 3 estaban en el Calafate, 1 en el Chaltén, e inmediatamente lo dan en el alquiler. Los Sauces, que está al lado de la casa de los Kirchner, se lo dan a un contratista de obra pública, Relats, y Otesur, que es el centro de todo, a Lázaro Báez, que era su socio, su amigo, y que obviamente, como los Kirchner, no tenía ningún tipo de experiencia en el negocio eso hotelero. Eso quería preguntarte, Nico. Son los primeros hoteles que tienen. Nunca antes habían estado en el negocio. Jamás. De golpe, pasión hotelera, compran 3 hoteles, uno estaba en el Chaltén, Otesur, que era el más importante, que tenía dueños que sí tenían experiencia en el negocio y que lo estaban vendiendo porque veían que declinaba el turismo en el Calafate, y construyen los Sauces en un terreno que le regalan Lázaro Báez. Bueno, a partir de la denuncia que salió en PPT, y con información que también había publicado La Nación sobre cómo Lázaro Báez usaba el Hotel Alto Calafate pagando por habitaciones que nadie usaba. Eso es lavado de dinero 1. Lavado de dinero 1 es una cosa vetusta que desde la década del 70 ya no se utiliza porque es muy obvio para descubrir. Lo que encuentra la justicia es que primero Lázaro Báez pagó un precio completamente exorbitante para el mercado. Les pagaba, o llegó a cobrarles a los Kirchner 28 millones de pesos, a pagar a los Kirchner 28 millones de pesos de entonces. Con los otros hoteles pasaba lo mismo, pero Otesur era como el centro de todos estos negocios. Primero porque entra inmediatamente una empresa de Lázaro Báez, Valle Mitre, que cobraba la plata que le pagaba a los Kirchner de la obra pública. ¿Se entiende? Los Kirchner apretaban un botón siendo presidente, les giraban a Lázaro Báez miles de millones de pesos en obra pública y Lázaro les devolvía parte de ese dinero a sus cuentas privadas en el alquiler de este hotel que es gigante, que lamentablemente no lo pudimos conocer por dentro, conocimos nosotros, que no son muy lindos, hay que decirlo. Y bueno, a partir de ahí empecé a investigar Bonadío, y la causa, que hasta el día de hoy, ayer se cumplieron 9 años, ¿no?, de la reapertura del juicio oral, solamente de parte de los Kirchner su defensa fue ardides, recusaciones, cambio de jueces, fiscales, cambió 3 veces de juez,
de fiscales también 3 veces, recusaban camaristas, nunca decían soy inocente, aquí están los papeles. Y esto termina como en el máximo delirio, porque por primera vez en la historia del derecho de la Argentina, cuando estaba la instancia del juicio oral, o sea, tenían que ir todos al juicio oral, no solamente Cristina, Máximo, Florencia, que finalmente fue sobreseída, Báez, Cristóbal López, son 32 imputados, porque se unifica con otra causa que es la inmobiliaria fantasma que tenía los Kirchner, que es Los Sauces, se llama igual que el hotel. Primero, por la investigación de Otesur se van descubriendo todas las compañías de los Kirchner, que eran todas truchas. Los Sauces, la inmobiliaria no tenía sede, tenía un solo empleado, Ramón Ángel Díaz, un jardinero. Él declaró con Bonadío y dijo, yo soy el jardinero de la casa del Calafate de Cristina. ¿Y quién le da órdenes? Dijo Bonadío. La doctora. Se cortaba el pasto y arreglaba las flores. Y nada más. Ese era el único empleado. Y Los Sauces compra infinidad de propiedades, algunas muy caras, un departamento, un dúplex en Madero Center, cerca de la Rosadita, y también con 2 clientes, Lázaro Báez y Cristóbal López. Tenía más clientes que empleados, porque tenía un empleo y 2 clientes, claro. Todas las propiedades de Los Sauces, ¿no? Esto se unifica cuando llega el juicio oral, pasa este acontecimiento extraordinario. 2 jueces de justicia legítima, Daniel Obligado y Adrián Grunberg, dicen en contra de todas las normas, de todas las leyes, de la historia, de la jurisprudencia. Hay una nueva prueba, todo sobreseído, no hay lavado de dinero. Nunca jamás pasó esto a una persona que es inocente de robar una cartera en la calle Florida, que llega al juicio oral, tiene que ir al juicio oral. Bueno, acá estos 2 jueces se animaron a hacer lo que hicieron. Por suerte había un fiscal, Diego Velasco, el fiscal del juicio oral, que apela, va a la Cámara de Casación, el fiscal de Casación, Mario Villar, y dice, ¿qué es esto? Esto es una cosa nunca vista. Aparte de estos 2 jueces, el juicio oral se tiene que hacer. Y ahí es donde de vuelta los Kirchner hacen lo que siempre hicieron, dilataron como pudieron la resolución con la jueza Ana María Figueroa, que estaba dentro de esta misma sala de casación, con Daniel Petroni y Barrotavenia, hasta que finalmente la Corte la echa porque ya no era más jueza. Ya había pasado el límite de edad, no era más jueza. Esto está en el fallo de Petrone Barrotavenia. Inmediatamente con Figueroa, que estaba retrasando todo, pasa lo inevitable. Los Kirchner tienen que ir a juicio oral. Todos somos iguales ante la justicia. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y si son inocentes lo van a demostrar en el juicio oral y público. Ahora ellos pueden apelar a la Corte. Ahora, esta estrategia esto es una opinión personal, creo que le salió mal. Porque 9 o 10 años después, los Kirchner están casi afuera del poder, salvo Máximo, que bueno, va a conseguir fuera por 4 años más. Se dilataron todo tanto, recusaron jueces, cambiaron de Bonadío, pasó a Rafeca, de Rafeca pasó a Ercolini, de Stornelli pasó finalmente a Policita y Michael, que son los que hacen la elevación a juicio, que termina así, en algo tan obvio y tan burdo. Y ahora uno entiende también por qué Cristina en este momento quiere sacar a todos los jueces de la Corte Suprema de la Nación, a todos, por un juicio político que sigue en el Congreso. Porque los casos finalmente van a terminar ahí. Otesur, Los Sauces, memorando con Irán, y la condena que tiene que ratificar la Corte Casación y la Corte sobre la sentencia que tiene Cristina Kirchner de 6 años y 6 meses de cárcel por la causa de vialidad. Es como una saga de la ruta del dinero acá, vialidad y finalmente el lavado de dinero que reciben a través de estos hoteles y de estas muchas propiedades que solamente tenían 2 inquilinos. Necesito con eso. A ver, para ordenar un poco el relato, porque sí, a esta altura a mí mismo que hemos laburado en el tema, se me termina confundiendo. Acá hay 2 causas de las que estamos hablando. En principio, de la causa de lavado y la de los hoteles, que es la que vos mencionabas. Sí. Y después la llamada causa por el pacto con Irán. Tratá de resumirme breve cómo es lo del pacto con Irán, dónde empieza, dónde está. Es la denuncia original de Alberto Nisman, que era una denuncia, porque los Kirchner insistieron mucho en desacreditarla como si fuera la condena de
en un juicio oral y público. Era una denuncia. Jorge, el caso Chicón empieza con una denuncia de Moner Sanz que decía, escuchen lo que pasó en Radio Mitra, investíguese. La denuncia de Nisman tenía 70 y pico de páginas, muchas pruebas, pero era eso, una denuncia. Él la mandó a sorteo. Los Kirchner lograron que eso se suspenda, atacando a jueces, camarista Borinsky, diciendo que había ido a jugar un partido de tenis con Macri, siempre igual, siempre recusando, poniendo ardides, no respondiendo a los indagatorios, que es el acto de defensa que tienen los imputados, hasta que por impulso de las querellas, porque también había querellas en este juicio, la Daya, Waldo Wolf, Luis Ciseski, que es un familiar de una de las víctimas de la AMIA. La AMIA es el mayor atentado contra una entidad judía después del Holocausto. Determinan los mismos jueces, una vez salida esta jueza Figueroa, que se aferró a la silla cuando yo no era más magistrada, que sí, que se tiene que investigar, que se tiene que reabrir esa causa, que tiene que decidir en una justicia oral, nada más ni nada menos si la Argentina, el gobierno de los Kirchner, hizo el memorando con Irán como una especie de pacto de impunidad con quienes son los principales acusados de haber volado la AMIA, las autoridades iraníes y Hezbollah. Es la denuncia original de Nisman que ellos lograron frenar, y otra vez va a ir a la corte, y por eso Cristina quiere que la corte no esté más, quiere poner una corte propia, quiere nombrar jueces propios, estamos casi en la víspera de elecciones y ella insiste con nombrar 64 jueces en el Senado en lugar de votar pero, la ley de alquileres. Esto no va a pasar, o sea, no hay ninguna posibilidad de que esto pase. Ninguna posibilidad de que el juicio oral el juicio político a todos los integrantes de la Corte, eso es otro acontecimiento que nunca pasó, porque cuando Kirchner renueva la Corte, Nazareno renuncia después de una cadena nacional, acá se enjuicia políticamente a todos los jueces de la Corte sin pruebas, solamente atacando a los testigos, y por supuesto, a ver, si vos sos inocente, y esto lo dicen los expertos en derecho, vos gritás que sos inocente y vos te querés defender en un juicio oral que sos inocente, no suspenderlo y que quede casi como si fuera un indulto, entre comillas. Además, con dos jueces que ayudaron a los Kirchner en todas las causas que pudieron. Cristina instaló el lawfare y la guerra judicial, cuando en realidad, en algunos casos, no en todos, la justicia la privilegió muchísimo. Acá hubo dos jueces que en Otesur y nosotros dijeron, ¿saben qué? Todos sobreseídos, todos, 33 sobreseídos. Todos, sin hacer ni escuchar ni a un testigo, ni a un abogado, nada. Nunca pasó. Y con el memorando con Irán lo habían logrado frenar después de desacreditar, y en los dos casos fue igual, y ahora nos estamos olvidando. Con todo el poder del Estado a la justicia, a los testigos, a vos, a través de ese programa 678, que muchos jóvenes ni siquiera vieron. El otro día me sorprendí hablando con alguien de 25 años que no vio 678. Era muy fuerte la presión. Los jueces actuaron. Cristina enloquece o se pone muy nerviosa cuando Bonadío, investigando Otesur, hace una cosa que fue muy astuta. Manda a allanar por primera vez en la era acá toda la sede de las empresas de los Kirchner con la policía metropolitana, pero la manda por tierra. Porque si la mandaba por las aerolíneas argentinas a Santa Cruz, los Kirchner iban a saber que llegaba la policía. Cuando llega la policía a allanar, entra en shock. Tanto que Cristina quería que la allanaba en la casa y mandó a la gendarmería a hacer cuerpo a tierra. Y le dijeron, no, mire, su casa no la vamos a llenar de usted que está al lado. Toda esa documentación que estaba volviendo por tierra a Buenos Aires no pudo ser analizada por Bonadío, porque también en tiempo récord lograron que los camaristas Freiler, Ballesteros, que entiendo que Fara no, lo saquen de la causa. Entonces todo fue así. En lugar de intentar demostrar su inocencia, de declarar, de mostrar los documentos, de aclarar, fue todo, sacamos los jueces, los fiscales, reformamos la justicia, reformemos la corte, Nisman hizo tal cosa, tal otra, entró el circo, lo pido con total respeto, el círculo de Sánchez Pepper a la casa de Nisman la noche que había muerto, pisotearon todo. Esa es la actitud que tuvieron siempre los Kirchner con la justicia,
la misma que tuvo Cristina en la causa de vialidad, cuando le gritan a los jueces, preguntas van a responder ustedes, y no, tuvo que responderla a ella porque todos somos iguales ante la ley. E insisto con esto, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Quizás Cristina Kirchner termine sobreseída, pero que tiene que ir a juicio oral no hay ningún tipo de duda. Ahora, mirá vos todo el tiempo que pasó, 9 años. ¿Cómo son, Nico, cómo son los tiempos de esto? Y ahora supuestamente pueden apelar a la Corte, eso va a llevar un tiempo, los 2 juicios tienen que sortear 2 nuevos jueces, pues los 2 jueces que decidieron todo sobreseído dijeron, no, estos 2 jueces se tienen que ir, lo digo en palabras mías, son impresentables. Hay una jueza que hay que destacar que se comportó muy bien, que es Adriana Paliotti, que dijo, no, el juicio oral se tiene que hacer. Y el fiscal del juicio oral, Diego Velasco de Tesur y los Sauces, apeló bien. Ahora, si no estaba él y no había apelación, no sé qué pasaba. Lo mismo con las querellas del pacto con Irán. Si no estaban los abogados Farid Dugan, la Daya, Lovlovich y Luis Iseski, insisto con esto, un familiar de una chica muerta en la AMIA, y tal vez ganaban los Kirchner y no pasa, y quedaba esto impune. No estoy diciendo que sean culpables. Ahora, todo indica que si vos retrasás un juicio 9 años, usás todo el poder del Estado, querés reformar por el Congreso todo el sistema judicial nacional, cambiar la jubilación en modo de camarita, ¿eh? No suena a transparencia, Jorge. ¿No? Tal cual. Jessica. Sí, ¿qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Te quería preguntar por la diferencia que hacen en el caso Tesur de los roles de Máximo Kirchner y de Florencia Kirchner, que termina siendo sobreseída, que era la gran preocupación de Cristina, ¿no? La causa de los negocios familiares y sus hijos. ¿Qué mirada tenés sobre lo que resolvió Casación? Mirá, yo no soy abogado. Casación dice que Florencia era muy chica cuando las sociedades se crearon. Eso es verdad. Yo entiendo que para el fiscal de juicio oral, ella, y esto es un hecho, ya era mayor de edad y participó de los negocios ya con 20 y pico de años. Es la decisión de la justicia, ya está. Florencia fue sobreseída. Tal vez como un guiño a Cristina puede ser. Pero bueno, Máximo Kirchner fue quien hizo todos los negocios de los Kirchner con Báez, con acta donde él representaba a sus padres, con el socio y uno de los mejores amigos de Néstor. Mientras le daban por otro lado 46.000 millones de pesos en rutas en Santa Cruz, que se terminó una cayendo el otro día, se hizo una grieta, hay una autopista que pagaron 5 veces que no está terminada, podría tener 5 pisos, bueno, eso ya es conocido. El único preso, acá son causas concatenadas, la ruta del dinero acá, vialidad y Otesur y los Sauces. El único preso es Lázaro Báez, que sigue en arresto domiciliario por todas las condenas que tuvo y los juicios que tiene por delante. Está en un lugar de detención que no es una cárcel, pero pasó muchos años preso y con mucha bronca, porque ninguno de los Kirchner lo defendió nunca, jamás. Pero bueno, igual aún así él nunca se decidió a declarar como arrepentido, se lo ofrecieron y él dijo que no siendo muy leal a Néstor Kirchner. Nico, ¿cómo estás? Ceci Bufflet. Ahora, ¿podemos pensar en los plazos de ese juicio? ¿Hay una definición clara de cuándo? La apelación va a tardar a la Corte, si es que apelan, porque capaz Cristina dice, bueno, ya está, antes que volver a perder, no creo, ella va a seguir retardando el juicio. Se entiende ahora por qué también Máximo es el primer candidato a diputado de la provincia de Buenos Aires, se le terminaban los fueros y iba a entrar sí o sí a la Cámara. Es el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, aunque siempre estuvo afiliado a Santa Cruz. Y bueno, Florencia, que no tiene fueros, no va a ser enjuiciada. Ahora, después hay 30, además de Máximo y de Cristina, 30 imputados más. Lo de la inmobiliaria fantasma es muy impresionante. Compraron propiedades muy caras en Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires. Mira, en un allanamiento en el departamento de Puerto Madero, que supuestamente alquilaba Cristóbal López,
ya estaba alquilado al mismo tiempo a una mutual y una cooperativa. O sea, era como que vivían los tres juntos, la mutual, la cooperativa y Cristóbal López. Era la misma propiedad de los Kirchner tenía tres contratos de alquiler superpuestos. Sí. Y no estaba la ley de alquileres, pero igual Cristóbal López estaba pagando muchísimo más de lo que tendría que haber pagado. Cuando se hace el allanamiento se descubre, por ejemplo, que lo voy a decir, no es exacto seguro, pero es así, que la luz la pagaba Báez y el gas lo pagaba Cristóbal. De ese departamento que es muy grande, tiene 8 cocheras y creo que costó $2 millones o más. O sea, los Kirchner usaron a Báez y a Cristóbal López para dar la obra pública. No tenían experiencia tampoco en la obra pública, como no tenían en los hoteles. Vos imaginate, compro 3 hoteles, construyo uno y nunca los administro. Se los doy, los alquilo inmediatamente a gente que me paga un montón de plata, mucha más de la que valía en el mercado, y yo los beneficio con contrato con el Estado. El contrato de alquiler de Alto Calafate era altísimo, y ¿sabes cuándo cambia? Cuando la nata cuenta la ruta del dinero acá y va a desaparecer en el foco total. 2013. Ahí lo que se pagaba, suponente, 2 millones de pesos o más, por mes pasa a pagarse 800.000. Pasa a tener un precio de mercado, decís. Otro socio de los Kirchner, Osvaldo Sanfelice, que va a ser enjuiciado. Sí. Cuando Bonadío allana en el sur, va al Banco de Santa Cruz y le pregunta quién era el operador de la cuenta de Otesur histórica. Levanta la mano un empleado y le pregunta, él no fue Bonadío, fue una secretaria. Le preguntan cómo era antes la contabilidad del hotel, y le dicen normal. Tenía pérdida, ganancia, y con los Kirchner, no, es un quilombo. Ahí entraba plata por todos lados, de Austral, construcciones, de hecho. O sea, la empresa que alquilaba el hotel recibía plata de las empresas constructoras de Báez, que eran también, que fueron creciendo cada vez más. Yo no estoy, insisto con esto, tal vez lo puedan explicar. Hasta ahora, 9 años después, lo único que pudieron hacer es tratar de que este juicio no se lleve a cabo. Y se va a terminar llevando a cabo. Vos decís 10 años, y bueno, fue una década perdida para ellos, que siguen bajo sospecha, ¿no? Uno quisiera que la justicia pudiera actuar con celeridad, pero hay también ardides que se permiten, y con jueces y con abogados, de los más cotizados de la Argentina, que le deben haber costado una fortuna a Cristina Kirchner y a su familia, ¿no? Es muy raro porque incluso el hotel, ya conocido el caso, y ya habíamos hecho 2.000 programas, 500 notas, no nosotros, Alconada Mora en La Nación también, un montón de otros periodistas, no me quiero olvidar ninguno. El hotel seguía funcionando con dirección de FAS. Bonadío en un momento allana otra empresa de los que se llama Coma S.A. Y cuando llega a la dirección se encuentra que es la FIP de El Calafate. Una vez le dije a un funcionario de la justicia que había investigado a Vudú, le digo, vas a ver que comparado a los Kirchner, Vudú es Churchill con buen contador. Me decía, no puede ser, porque Vudú tenía un montón de empresas, pero tenía los balances presentados, las asambleas, en eso era bastante... Acá era un descontrol total, no les importó nada. Y porque estaban ocultando algo, los balances. Y la familia entera estaba dentro del directorio, que son los que tienen la responsabilidad penal. Porque los accionistas no, pero los directores sí. Y ahí estaba Máximo, ahí estaba Florencia, la inmobiliaria. ¿Cómo puede ser que una inmobiliaria con un empleado solo en el Calafate, sino que corta el pasto, compró, no sé, 10, 11 departamentos en Puerto Madero, Recoleta, cobraba los alquileres? ¿Cómo hacía Ramón Ángel día a día? Era un genio. Estaba todo manejado por Néstor al principio y por Cristina, que siguió los negocios de Néstor. No lo frenó, lo siguió. A esto se suma la causa Cuadernos y todo cierra. No hay contradicciones ninguna. No es que un arrepentido dice una cosa y cambia lo que se está... No, al revés. Se alimenta esa bola, lamentablemente yo creo que fue no una estructura de gobierno, sino una estructura de negocios. Gonzalo. Nico, Gonza,
Yo ¿Qué haces, Gonza? un poco, yo te escucho a vos y es un poco la historia de nuestra amistad de toda la vida hablando de esto. De los últimos... No, de verdad te digo... Estoy harto. No, pero de los... Ahora estoy harto, pero... Pero te lo quiero decir, te lo digo como preámbulo de lo que te quiero preguntar, porque yo recuerdo que en 2014, un día antes de PPT, vos estábamos comiendo en un lugar y me dijiste, mañana explota todo. Y me mostraste que estaba esta denuncia para hacer y la iban a sacar en PPT. Entonces, la verdad que lo cuento como un dato que acompaña la historia. ¿Vos, en tu fuero íntimo, crees que esto va a terminar en algún punto impartiéndose justicia o va a quedar en este gran laberinto que hacen? Porque si algo supieron hacer los abogados defensores de Cristina y de sus hijos es armar un gran berenjenal. Y la sensación que yo tengo es que de este berenjenal mucho no se va a poder salir, digo. Más allá de que hay una decadencia de esos hoteles y todo, ¿vos creés que esto va a terminar finalmente con la sensación de que se impartió justicia? Mirá, Cristina Kirchner está condenada por un tribunal oral por un caso de corrupción por haber desviado 46.000 millones de pesos a quien era su socio, su amigo, con quien comparte todavía hoy, si nadie compró, pues se subastó el otro día, la mitad de un terreno en el Calafate. Está condenada. Ella misma dice que por eso se bajó de las elecciones. Eso es justicia y falta la confirmación de la Corte. Nosotros nos olvidamos que acá fue condenado, ratificado la sentencia de cárcel, el vicepresidente de Cristina, Amado Vudú, que cumplió los 2 tercios de la condena y salió, Ricardo Jaime, los hijos de Báez, con menor responsabilidad, Schiavi, a ver, ya son como 20, el primo de los Kirchner, fueron a la cárcel. Ya hubo justicia. A veces, en esos casos sí, uno dice, bueno, Vudú salió, y sabelo, mira, en el caso de vialidad es interesante lo que dicen los jueces. Dicen, la verdad que por la magnitud de este delito de La Plata, la condena debería ser mayor. Pero fueron los legisladores los que armaron el código y pusieron estos años de cárcel. Más no podemos agregar, salvo que le sacaron el delito de asociación ilícita. Qué sé yo, está condenada, falta que la Corte lo ratifique. Ella va a decir, no sé, va a hablar del sábado, va a hablar de... La verdad no sé si va a hablar de esto, de lawfare, de la persecución. Yo lo que digo es, en algunos casos, no en todos, la justicia la recontra privilegió, como no privilegia nunca a ninguna persona, incluso culpable o inocente que no sea del poder. En Cristina, cuando decía los presos políticos, a mí me enojaba porque en la mitad más uno de los presos en la Argentina están presos sin condena, y a ella nunca le importó eso. Nunca le importaron los presos comunes, entre comillas. Solamente le importaban los de la política. Ahora, dijo, debidos, inocentes, lo fue a ver, nunca. Y está rabioso. Jaime, que fue ministro de Educación desde 1990 con los Kirchner, tampoco. Y una cosa, lo del pacto con Irán es fuertísimo. Nunca lo pudieron explicar. Estas alertas rojas de quienes son autoridades políticas de Irán, efectivamente se morigeraron. Mohsen Rezai, uno de los principales acusados de borrar la AMIA, fue muy campante a Nicaragua y le aplaudió el hermano de Capitanich, el embajador Daniel Capitanich, cuando tendría que haber sido detenido por Interpol. Irán se ocupó mucho de este caso y la verdad que, entre comillas, como se dice en la calle, en Argentina la durmió. El memorando ya no se firmó, y ellos pudieron viajar por el mundo, que es lo que les importa a las autoridades iraníes. Y a Hezbollah, ahora Bolivia hizo un acuerdo con Irán. Hezbollah, que está en un país vecino con una frontera porosa, está en Venezuela. Hezbollah festejó públicamente la victoria de Maduro. El lema de Hezbollah es que Israel tiene que ser arrasada y tiene que terminar de existir en el planeta Tierra. Y esas personas apoyan públicamente al gobierno de Maduro, de quien nosotros somos supuestamente amigos. Yo creo que en algún momento
aunque la nata me enseñó que no. Yo me acuerdo que en Chicona le decía, esto va a terminar bien, y la nata me decía, está loco, esto no termina. En algún momento va a haber algo parecido a... Qué grande, recuperaste la fe, Wiñaski. No, bueno, me acuerdo que vos me decías, ¿sabes cómo termina esto? Con un billete de 100 con la boca pintada en luz de Agustina Camfer pegada en el billete. Finalmente pasaron los años y se lo condenó. Y otra cosa, Cristina, cuando dice el lawfare, todas las causas empezaron con ella en el poder, ¿eh? Y con ella con el poder ahora. Usted en pandemia y con toda esta tragedia que ahora estamos viviendo, Cristina, para lo único que trabaja y usa el Estado es como un estudio jurídico propio. No vota la ley de alquileres, no vota, no sé, no es defensor del pueblo, no es jefe de los fiscales, no hay nada. Ella solo usa el Senado para mover camaritas, la reforma de la justicia, la comisión Veraldi para ver si se ampliaba la Corte a 14.000 miembros, a 2, a 9, no sé. Todo tiene que ver con su defensa en la justicia. Y ¿saben qué? Está condenada. Y ahora tiene que ir a juicio oral. No sé qué argumento va a poner. A mí me encantaría que, siendo vicepresidenta, explique qué pasó. Y Máximo Kirchner, siendo diputado, y seguramente sea reelecto, también explique. No lo explican nunca. Esto es una persecución de que Bonadío, de Tornelli, de Ercolini, que ella llame el juez mutante. No se trata así a los jueces, no es por defenderlos, pero es poco serio. Fueron muy poco serios en el tratamiento y nos olvidamos de la presión que había del Estado antes. La verdad que ahora no la hay. Yo no sé si porque están todos tan peleados que no se pueden ni poner de acuerdo para que puteara la nata, pero igual siempre se ponen de acuerdo para putear a la nata. Pero pues los funcionarios hay una ley de ética pública y cuanto más cargo tienen, más responsabilidad de mantener una actitud ética les corresponde. Es la vicepresidenta, nunca la tuvo y es muy burdo como se defendió y como atacó a los jueces, que por suerte, buena parte de ellos trabajan de verdad y con templanza. Los actos esos que hacían en la puerta de tribunales, decían que los iban a sacar. ¿Saben qué? Los jueces de Cristina fueron Norberto Servide, Rodolfo Canicova Corral, lo peor que hubo en Comodoro Pi. Ellos fueron los que más los defendieron. Y nunca se quejaron y nunca los enjuiciaron. Nico, hoy estuviste ordenado. Sí. Claro. Casi se entendió, ¿no? ¿Se entendió? 10. Es más, hubo un momento donde pensé que era otro. Pensé, Inteligencia artificial. ¿Habrá otro Wiñaski? Pensé. Claro. ¿Vos decís que me va a caer un rayo ahora cuando empiece a llover en la cabeza? No, pero si esta tuviera que ser tu último testimonio, queda buenísimo. Bueno, preguntémosle a Croma si lo dejó grabado y lo dejo como testimonio final. Lo tenemos grabado, está acá el escribano Alto Laverri que toma nota del asunto. Bueno, te queremos mucho, Nico. ¿Escuchaste? No, yo saludos. Aguante Radio Mitre. Qué grande. Nicolás Wiñaski, señores, La Foca, hablando del juicio oral por lavado, ahí lo tenemos en audio, hablando con su propia familia. Sí. Así es. Y por el pacto con Irán. 2 minutos.